Ya. ¿Me escuchan? Sí, ya. Antes de continuar, vamos a orar ya, que sea el Señor hablando este tiempo. Oremos. Señor, gracias por esta noche, gracias porque tú nos permites, Señor, poder reunirnos y escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos a escucharte y por sobre todo a obedecerte. Gracias por este tiempo, en tu nombre oramos, amén. Ya. Si se fijaron, el tema de esta noche es bueno, no sé qué tan amigos. Eh, Entender el título de este mensaje que el otro día Nayot me lo hizo entender fue muy bueno porque pude contextualizarlo un poco a lo que iba a hablar hoy. Bueno, lo que Dios me pudo hablar y enseñar. Antes que nada, el concepto de amigo, según la Real Academia Española, dice que es el afecto desinteresado y puro compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Esa es la definición que tenemos por concepto en la actualidad. Ahora, yo pensando un poco en una amistad así verdadera, solo se me venía a la mente una persona y era el Señor Jesús. El Señor Jesús fue una persona totalmente desinteresada en el sentido de que no buscaba eh, cosas materiales de alguien o no buscaba favores de alguien. El Señor Jesús, como sabemos, nos dio un ejemplo muy práctico de lo que es la amistad. Sabemos que el Señor Jesús vino a esta tierra, dice que la Biblia afirma de que Él hacía milagros, la Biblia afirma de que Él daba de comer a personas que Él no conocía, la Biblia dice que Él ayudaba a las personas, la Biblia dice de que Él se entregó por nosotros aún sin nosotros haber nacido. Entonces vos puedes darte cuenta de ciertas características de un verdadero amigo en el Señor Jesús. Fue una persona que se entregó a sí mismo sin conocer a las personas. Es obvio que en su poder él sí sabía quiénes eran. Pero bajo nuestro contexto, nosotros es muy raro que vayamos a tener unas 3 características, unas 5 de las que él tuvo. Imagínense que todo el mundo tuviera esas características, todos seríamos buenísimos amigos, ¿no ves? Pero este tema van a haber algunos puntos donde sí o sí vos vas a estar involucrado en todo lo que vamos a hablar hoy. Nosotros si hablamos de amistad, como te dije, hacemos referencia al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque fue un acto de entrega, fue un acto de completa y se puede decir de completa amistad que no buscó, como dice el concepto secular, no buscó algo interesado y fue algo puro. Ahora, nosotros cuando nos rodeamos de amistades, vamos a terminar siempre afectados por algo. Y el primer punto que vamos a ver se titula Soy un reflejo. Siempre me gusta poner el ejemplo de que, por ejemplo, si yo me empiezo a juntar con personas que juegan, voy a dar mi ejemplo. Si ustedes se comienzan a juntar conmigo, ¿saben? A mí me gusta la música. Si ustedes se comienzan a juntar conmigo, por consecuencia yo les voy a empezar a hablar de lo que me gusta, a ver, de lo que hago. Entonces voy a empezar a hablarles de música, de mis guitarristas favoritos, de las guitarras más bonitas que pueda haber, etcétera, etcétera. Y por ende, vos te vas a ver influenciado, ¿no? Porque vas a estar pensando, este me habló de tal guitarrista, ¿quién será? Ese es un tema leve. Ahora, si profundizamos más, imagínate en tu colegio, cuando eras más pequeño. Siempre había el grupito que hacían cosas malas, se escapaban, ¿qué más? No sé, tal vez robaban cosas del colegio. Y de un tiempo a otro ellos te ven solo y te dicen, vení a acompañarnos, júntate con nosotros. Y de a poco vos vas metiéndote con ellos. Y de a poco vas siendo influenciado por lo que ellos son. Imagínate, caractericemos a esas personas. Eran personas tal vez mal habladas, eran personas tal vez irresponsables, ya con esos 2 puntos.
vos juntándote con ellos a lo largo del tiempo vas a agarrar ciertas características de esas personas, ¿sí o no? A mí, el tiempo que estuve en Cochabamba y compartía con Nayot, con los chicos de la iglesia, se me pegaban ciertas palabras. eh, por ejemplo, en el oriente no se dice qué macana, se dice pucha, qué burrera. ¿Vale? Y yo escribía qué macano, o sea, en mis mensajes, y mis amigos me corregían, qué burrera. O sea, y sin darme cuenta, o sea, esas palabritas se fueron pegando a mí, y entre muchas. Entonces, como vieron, ciertas cosas fueron influenciando mi forma de hablar, mi carácter, todo lo que yo soy. Ahora, la influencia puede ser para bien o para mal. Imagínate si vos te rodeas de personas que fuman. Un cigarro, dos cigarros, una cajetilla, etcétera. Entonces, vos no puedes negar de que con las personas que vos te rodees, sí o sí vas a terminar influenciado. Vamos a ir a un versículo que está en Proverbios capítulo 13, versículo 20. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Yo les voy a leer en una versión, la nueva versión internacional, y ahí vamos a leer la versión que es la Reina Valera. Proverbios 13, 20 dice así: el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Lo vuelvo a repetir. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. En la Reina Valera dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Aquí el versículo afirma lo que influencia con las personas que vos te rodeas. La influencia parte de lo que yo me rodeo. Ahora, el versículo nos dice cosas muy claras. El que anda con sabios no dice va a ser quebrantado. O sea, por consecuencia, el que anda con sabios, o sea, no quiere decir de que te juntes solo conmigo para que seas sabio, no. O sea, yo me equivoco muchísimo. Todas las personas que están a cargo de la reunión, que están dirigiendo, también se equivocan, pero somos personas que con el error que nosotros cometemos tratamos de no volverlo a cometer. Ahora, eh, el versículo es muy claro cuando nos dice: el que se junta con sabios, sabio será, o sabio se vuelve, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y la otra versión dice: saldrá mal parado. Ahora, la importancia de la influencia que tienen las personas con nosotros muchas veces es mínima, la importancia que nosotros le damos. Como te decía, esas ciertas palabritas que en Cochabamba agarré y aquí ya se me olvidaron, uno no se da cuenta muchas veces. Te das cuenta cuando ya pasaste el límite. O sea, imagínate, me dejé influenciar por algo totalmente malo, que yo no me di cuenta que me volví un drogadicto. ¿Y sabes dónde me voy a dar cuenta? Cuando ya tal vez esté en mi primera sobredosis. Ahí te vas a dar cuenta que la influencia fue muy fuerte con vos. Ahora, Primera de Corintios 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Vayan a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Dice así: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ojo que estamos haciendo referencia a las amistades. ¿Ya? Cuando hacemos referencia a versículos que estamos leyendo, sinónimos de amistad. 1 Corintios 15:33 dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahora, poniendo en contexto un poco el versículo, imagínense que yo adquirí una costumbre, no sé, una costumbre buena de tomar agua, digamos. Y una costumbre proviene de una enseñanza.
La costumbre proviene de una enseñanza, ya sea buena o mala. O sea, a las malas costumbres las denominamos así, o sea, malos hábitos en ciertos casos, y a las buenas costumbres como buenos hábitos. Imagínense que mi madre me decía, tenés que tomar mucha agua para que tu cuerpo esté hidratado. Tiene razón. Fue una buena enseñanza que mi mamá me enseñó, entonces fue una costumbre buena que yo adquirí. Y ya en mi juventud me fui a la universidad y mis amigos me dicen, pero el agua no te va a hidratar, tenés que poner otras cosas en tu cuerpo, probar otras cosas. Y es ahí ya donde yo empiezo a, no sé, a hidratarme, entre comillas, con Coca-Cola, no sé, algún Power, un Red Bull. Entonces yo comienzo a cambiar todo lo que mi mamá me enseñó por lo que me enseñaron ahora mis nuevos amigos. Eso es algo leve, ¿ya? O sea, las malas compañías corrompieron lo que era bueno en su momento, o sea, lo que mi madre me enseñó. Ahora, si nos vamos a algo más profundo, imagínense que en la iglesia a mí me enseñaron que robar está mal y que es pecado y que va contra lo que Dios quiere. Y es más, está escrito que en los 10 mandamientos que no robemos. Ahora, ya en mi juventud, en la universidad, por necesidad, un amigo, por necesidad, digamos, estoy buscando dinero, necesito dinero. Entonces, un amigo se me acerca y me dice, allá hay unas motos que no están con cadena, puedes llevártela y la puedes vender. Y ese amigo, o sea, comienza a meter esas ideas en mi mente, y aquí es donde el versículo hace efecto. Dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y es ahí donde mi amigo me decía, Robán, vas a tener dinero, vas a estar un poco estable y cuando te falte puedes volver a robar. Y es ahí donde yo ya negocio las buenas costumbres que en su momento yo aprendí, que robar estaba mal, pero ahora esta mala compañía, mi amigo, me dio una solución rápida a mi problema. Entonces yo decido robar. Entonces el versículo aquí es donde se cumple. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La dejas. Y yendo a un versículo más, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21 y 23. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21 al 23. Dice así, examinadlo todo, retened lo bueno, apartados de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El versículo dice, examinadlo todo y retener lo bueno, el versículo 21. Ahora examinar, creo que está de más darle un concepto. Sabemos que examinar va más allá de darle un vistazo a algo. Es como que cuando tienen que examinar tu sangre, tienen que analizarlo, o sea, tienen que ver qué tenés en tu sangre o por qué estás enfermo. Es algo muy profundo. Entonces, el examinar no es, imagínense que un médico se pone a solo chequear la sangre, o sea, puede cometer alguna negligencia médica, pero ahora si el médico la examina como tal, puede llegar a la raíz de la enfermedad. Ahora examinar es detenerse a ver, a pensar, a razonar, examinarlo todo, o sea, no dice examinen lo que ven, examinen lo que escuchan, dice examinarlo todo, lo generaliza y retener lo bueno. No sé por qué, pero cuando dice retener lo bueno, me hizo acuerdo a los policías cuando están con sus retenes, no y hacen una muralla humana, entonces no dejan pasar a la gente. Tipo, ese es el contexto. Pero ahora, retener lo bueno es como que cuando yo agarro algo y no lo dejo ir, ¿por qué? Porque sabes que es importante para mí. Ahora, ponete a pensar en una persona que te haya ayudado a ser mejor persona. Fuera de la iglesia, en la iglesia, ponete a pensar un momento. Ponete a pensar en qué persona también, no sé, está haciendo, como decía el anterior versículo, corrompiendo tus costumbres, corrompiendo lo que aprendiste.
o ponerte a pensar en qué persona te está haciendo quebrantar, o sea, te está haciendo más necio. Porque el versículo decía, el que se junta con necios será quebrantado. Pensá en esas dos personas, en la persona buena, entre comillas, y la persona mala. Examina qué persona a qué persona te conviene ser amigo, o sea, retenerla. No estoy diciendo que esa persona la vas a idolatrar, pero es bueno por un momento pensar qué persona me conviene, ahora sí usaría la palabra me conviene, para ser mejor. Porque vos sabés que hay personas que te desconvienen, o sea, no te conviene juntarte con ellos. Pero hay personas que sí te ayudan a crecer. Ahora, el versículo dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Apártense de toda especie de mal. No dice, apártate de tal persona, apártate de tal película, apártate de tal trabajo. Dice, apártate de toda especie de mal. O sea, de de todo tipo de cosas que va contra lo que Dios quiere. O sea, lo bueno. El versículo es muy claro cuando nos manda a pensar en lo que vemos, en lo que escuchamos y con quienes nos juntamos. Tal vez hay muchas veces nos juntamos con personas que hablan en doble sentido, sus bromas son obscenas, no sé, sus palabras son obscenas y en cierta forma, acordate, nos van a influenciar. Ahora, el, el segundo punto dice, debo ser lo que debo tener. Debo ser lo que debo tener. Para eso vamos a leer Lucas 6:31. Lucas 6:31 dice así, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Explicando un poco el tema o el título, el punto que di ahorita, debo ser lo que debo tener, es algo que va con nuestra responsabilidad, porque acordémonos que la serie que estamos viendo son decisiones. Entonces yo decido con qué personas estar y yo decido en cierta forma las amistades, porque nadie te obliga a ser amigo de alguien o nadie te apunta con una pistola diciendo que tenés que ser su amigo. Es tu decisión acercarte a la persona y tener una amistad. Ahora, debo ser lo que debo tener, habla de algo interno y habla de lo que debe ser reflejado. Dice el versículo, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. O sea, en pocas palabras, si yo quiero algo, debo ser algo. Ahora, si vos querés un buen amigo, una persona que te apoye, eh, aquí me chocó mucho porque yo he descuidado mucho lo que debo ser. O sea, preocuparme, llamar, preguntar cómo está. Si vos querés que la persona, en pocas palabras, se preocupe por vos, vele por tu vida, te mande un versículo, te anime, eh, cosas espirituales y tal vez cosas seculares como te ayude en tu tarea, o sea, no te lo haga, pero tal vez te ayude, ¿qué más? No sé, cosas del diario vivir, tal vez en alguna emergencia, él pueda, no sé, prestarte su movilidad, etcétera, o sea, lo que vos querés que hagan con tu vida, vos tenés que ofrecer. Entonces, el punto es de que si vos querés una amistad que te ayude a crecer, examinarte si vos lo estás haciendo, si vos estás haciendo aquella amiga, aquel amigo que ayuda a crecer. Ahora, se los dejo ese versículo. El siguiente punto es, estoy para bendecir. Aquí vamos a irnos a Proverbios 27:17. Proverbios 27:17. Dice así, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Por si acaso, aguza es afilar. Ya cuando hacen el choque de dos espadas, de dos cuchillos, la fricción que se produce
por consecuencia sale como a filo. Ahora, el versículo nos dice, hierro con hierro se aguza. Imagínense que sabemos que las espadas estaban hechas de hierro, hierro fundido. El hierro pasaba por el calor para deformarse y formar algo nuevo, ya sea formar, no sé, un cuchillo, una espada, un escudo, ¿qué más? Una coraza, un casco, etcétera. El hierro necesitaba ser fundido y deformarse para formar algo nuevo. Ahora, en el proceso, cuando se está fundiendo y dándole forma, el hierro pasa por una etapa que se llama etapa del templado. Y el templado se requiere porque es ahí donde, imagínense, la espada pasa por el proceso de templado y es donde la espada se va afirmando y se va haciendo más rígida. Porque imagínense que una espada no sea templada, se va a quebrar a la primera. Entonces, el proceso de templado, la espada la necesita. ¿Por qué? Porque es así y de esa forma la espada puede ser algo rígido, algo con el cual pueda ser útil y tenga utilidad por mucho tiempo. Ahora, el templado de una espada pasa por un líquido que es el aceite. Cuando uno está templando la espada, lo meten al aceite porque es un líquido, no sé exactamente, pero ayuda a que la espada vaya adquiriendo un templado al punto de que ya llega a tener firmeza y no se vaya a quebrar fácilmente. Ahora, valga la redundancia, el aceite, eh, el aceite en la Biblia hace referencia al Espíritu Santo. Si nosotros sabemos, ahorita vamos viendo de que el templado pasa por la etapa del aceite. Entonces, y la espada necesita pasar por el aceite. ¿Por qué? Porque es de esa forma que va a lograr ser algo rígido. Ahora, al igual que nosotros, necesitamos pasar por una etapa para hacer algo rígido. O sea, una etapa del aceite, podemos decirlo así. Ya no el templado. Entonces, el aceite hace referencia en la Biblia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel aceite que en la Biblia lo da un montón de sinónimos, pero nosotros, imagínense, cuando pasamos por esa etapa, es donde ya empezamos, imagínense, hierro con hierro, empezamos a afilarnos. Ahora imagínense que yo estoy en la iglesia y Nayot, no sé, es mi amigo y de repente hace algo que me molesta. Entonces yo, como amigo, le digo, te estás equivocando en algo, no debiste hacer eso, no debiste decir eso. Entonces es en ese momento donde uno comienza a confrontar a la persona, es donde empieza aquí el versículo dice, hierro con hierro se aguza. Entonces en ese momento que yo voy y le digo a Nayot lo que está haciendo mal, es donde empieza a aguzarse, donde empieza a afilarse. Entonces es donde yo le empiezo a decir, te estás equivocando en esto. Entonces, en ese transcurso de que yo le digo lo que se equivoca, él puede reaccionar de dos maneras y decir, cierto, me estoy equivocando, estoy haciendo estas cosas mal, pero él puede reaccionar también, no, vos estás mal, vos te estás equivocando mucho, vos crees tener la razón. De alguna u otra forma, nos estamos haciendo el choque, estamos haciendo la fricción. Y es interesante ver de que el acto de aguzar produce un filo. Y vos sabés que cuando un cuchillo tiene filo, es muy útil. ¿Por qué? Porque puede cortar cosas. Puede, no sé, ser muy útil para cortar carne, verdura, etcétera. Y va a ser el más usado. Ahora, llevándolo al ámbito de la iglesia, en ese transcurso que yo le digo a Nayot lo que está haciendo mal, si él logra reconocer su error, él va a salir más filo. ¿Por qué? Porque él va a decir, cierto, me equivoqué, tenés razón. Y en cierta forma, él va a crecer porque ese error visto por mí lo va a hacer crecer. Ahora, poniéndolo en el ámbito de la amistad, tal vez nosotros estamos viendo a nuestro hermano
bueno, es tu amigo, que no está siendo útil hablándolo en la iglesia, o sea, hablando en el ámbito de la iglesia, que no está siendo útil en algo o que no está ayudando, y simplemente yo lo dejo que ese amigo, ese cuchillo, se quede motoso, sin utilidad. Pero el verdadero amigo dice que es aquel que abusa, o sea, que va y lo confronta con el propósito de sacar lo mejor de él. Ahora, Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí nos habla eh, sobre la importancia de lo que nosotros expresamos. Esa última parte que dice, porque la abundancia del corazón habla la boca, hace referencia a todo lo que vos decís. Imagínate, estás discutiendo con alguien en tu casa y se te sale alguna palabra que la tuviste guardada ahí en tu corazón. No sé, tal vez le dijiste, no sé, sos un irresponsable, algo leve. Entonces, eh, y son cosas, son esas ese concepto es lo que vos tenías de esa persona y se lo dijiste, o sea, es como que lo tuviste guardado y fue creciendo y llegó al punto donde se lo tuviste que decir. Entonces, eso abundó en tu corazón, pero también puede darse otro caso. Por ejemplo, imagínense que yo llene mi corazón, no de la Biblia, sino de poemas, llene mi corazón de muchas líricas, etcétera. Entonces, todo lo que yo hable va a hacer referencia a poemas, a líricas, a frases. Ahora, si yo lleno mi corazón, no sé, de películas, imagínense que me conozca a todos los actores eh, de Avengers, de Capitán América, Iron Man, etcétera. Entonces, mi corazón, al llenarse de todo eso, va a empezar a hablar de lo que está lleno. ¿Te das cuenta? Entonces, va a empezar a salir todo lo que mi corazón rebalsa. Ahora, es muy importante entender de que nosotros somos un libro abierto ante las personas, o sea, ante nuestras amistades. Y ellos ven lo que nosotros somos. El versículo dice: del hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Ahora, yo no puedo examinar tu corazón y decirte, vos ante tus amistades estás sacando lo bueno, o vos ante tus amistades están sacando lo malo. Vos podés pensar qué es lo que abunda en tu corazón. Como cristianos, como hijos de Dios, lo que tiene que abundar en nuestro corazón es la palabra del Señor y el amor que le tenemos hacia Él. Entonces, yo tengo un amigo que se llama Israel, y cada vez que uno se junta con él, él habla como si tuviera la Biblia así de memoria, o sea, comienza a citar frases de Pablo, comienza a narrar historias, o sea, que yo ya sabía, me olvidé, etcétera, pero él, o sea, comienza a hablarte eh, tanto de la Biblia de que te llenas de aprendes versículos con solo charlar con él, o sea, hasta ese extremo. Entonces, o sea, se nota que en su corazón rebalsa lo que es la palabra del Señor. Y cuando me junto con él es como que dijera, quisiera ser su mejor amigo, porque imagínate rodearte de una persona que hable todo el día de la palabra del Señor, te motive. eh, Diría, ¿por qué no se viene a este amigo a vivir a mi casa? Porque, o sea, yo crecería, etcétera. Pero, y ahí me puse a pensar, yo quiero ese amigo, entonces yo debo ser ese amigo. Aquel amigo que solo habla de Dios, solo habla de lo que Dios hizo en su vida. Entonces, quiero dejarte pensando en qué contraste estás vos. Tal vez estás siendo aquel reflejo del amigo que influencia para mal o para bien, o, o tal vez estás siendo ese libro abierto que las personas solo pueden leer lo malo, tus amigos solo pueden ver lo malo y no lo bueno.
tal vez tus amigos solo pueden escuchar de vos quejas, eh, no sé, cosas de doble sentido, palabras malas, o tal vez tus amigos pueden escuchar de tu boca sobre Dios, tus amigos pueden escuchar sobre lo que Dios está haciendo este tiempo en tu vida. Entonces, ya es ahí donde se resuelve la pregunta, el título que le pusimos esta noche al tema. Bueno, no sé qué tan amigos. Pensá en que la respuesta ya fue, la pregunta ya fue respondida. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que amigos son verdaderamente amigos. Porque los versículos que hemos leído hacen referencia a dos contrastes grandes. Aquellas personas que te abusan, o sea, te ayudan a sacar el filo a lo mejor de vos, o como aquellas personas que solo te influencian a hacerlo mal. O tal vez vos estás en alguno de esos dos extremos, estás siendo de mala influencia, o tal vez estás ayudando a sacar lo bueno de tus amigos. Entonces ponete a pensar y que sea el Señor cambiando o mejorando la actitud que muchas veces nosotros tenemos hacia nuestros amigos. Eh, Quería agradecerte por escucharme esta noche y espero que te haya sido de bendición. Gracias.